Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Antonio de Jesús Perales Escalona, alumno del cuarto cuatrimestre en la carrera ejecutiva de Derecho de la UNIT, y hoy para este video referente a la sesión 5 del módulo de Derechos Humanos hablaremos de este tema. Claro, los derechos humanos son resultado de luchas sociales y de actos internacionales que nos han marcado y que nos han visto en la necesidad de plasmar en nuestros máximos nacionales, como son las constituciones, estos derechos que debemos defender a capa y espada. Sin embargo, el día de hoy haremos un análisis de lo contenido en la sesión 5 referente a estos derechos, no desde la perspectiva de los derechos básicos como son educación, que son seguridad social, que podrían ser la niñez, sino desde la perspectiva penal y del debido proceso que contemplan algunos artículos de nuestra Constitución. A continuación haremos un breve análisis de lo contenido en esta sesión 5, versando y analizando la importancia de estos resultados y de este contenido en la Constitución. Así es, bienvenidos a esta sesión 5. Como pues todos los que estudiamos o sabemos un poco referente a derecho, sabemos que la Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, como su nombre lo puede referir, marca los preceptos que tenemos establecidos como sociedad en lo que podría y lo que debería ser lo ideal en nuestra sociedad. Por lo tanto, en esta parte dogmática se encuentra plasmado lo que son las garantías procesales que debe tener cualquier inculpado o cualquier procesado. Por ejemplo, la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguna persona, que quiere decir que cuando una ley cambia, no puede ser alguien sujeto a acción penal por estas actividades que fueron implementadas posterior a la acción del sujeto. La previa audiencia, que el juicio se cumpla con las formalidades del procedimiento, y pues a la exacta aplicación en materia penal. Todo esto quiere decir que el inculpado o la persona que procesa este procedimiento tiene que, primero que nada, saber qué está pasando, tiene que cumplir las formalidades que se encuentran plasmadas en la ley y tiene que haber la aplicación exacta y no diferente para cada sujeto. Por lo tanto, estas garantías son derechos fundamentales para evitar arbitrariedades en cualquier ámbito del derecho penal. En el artículo 15 vemos los derechos a los reos políticos y a los delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos. Artículo 16 habla mucho de lo que debe suscitarse antes de los procedimientos. Por lo tanto, para que el procedimiento sea llevado a cabo correctamente, pues no debe haber actos de molestia que vengan sino con un fundamento y motivación correctas en la ley. Es decir, alguien no puede ser molestado en su propiedad, en su casa, en sus personas, si no es porque está siendo sujeto a un procedimiento penal. Es decir, una autoridad no puede llegar a tu casa, entrar, violentar pues el hogar donde se encuentra para buscar evidencia o para cualquier cosa que no esté fundamentada en la ley. Todo tiene que ser parte de un procedimiento debidamente establecido. El derecho a no ser privado de la libertad personal, el derecho a no ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios, el derecho a la aprehensión sin demora ante un juez. Y todo esto, refiriéndonos a películas, refiriéndonos a series de otros países, puede sonar bastante básico. Sin embargo, para México, Latinoamérica, la cuestión del respeto a estas normas básicas del procedimiento definitivamente no existía como tal. Podemos referirnos a cosas un poco antiguas como Tlatelolco o algo no tan antiguo como puede ser Acteal, en donde las garantías y los derechos humanos eran violentados y cualquiera que podría demostrar cierto desinterés o cierta animadversión hacia el poder político mediante la crítica, mediante actos de protesta, eran claros puntos del gobierno para crear cualquiera de estos supuestos que vemos plasmados. Es decir, cualquier disidente del gobierno era generalmente aprehendido, era torturado y era incluso violentado y privado de su libertad y de su vida. Por lo tanto, en México sí es muy importante
claro, que estén plasmados estos derechos, pero también el respeto y que se siga trabajando en esta materia, porque claramente México no es un ejemplo todavía de derechos humanos, pero la lucha y lucha me refiero tanto a cuestión parlamentaria como social, es todavía muy necesaria para que lleguemos a lo que podríamos ser. En el artículo ya 17 hablamos de la administración pronta de justicia, completa, imparcial y gratuita. Claro, llegamos a otro punto donde en nuestra parte dogmática sería lo ideal. Sin embargo, aún hoy en 2020 podemos apreciar que la administración de justicia no es pronta, es muy acelerada a lo que era tal vez antes de la reforma de 2011 en materia penal. Sin embargo, la administración de justicia no es tan pronta como podría ser. Claro, los juicios orales nos ahorraron 5, 10, 15 años en procedimientos penales. Sin embargo, el hartazgo que puede llegar a sufrir una víctima de tener que acudir a todos los actos procesales y que por muchas ocasiones, incluso en el Ministerio Público, ya no por parte del juez, sino desde la primera instancia de denuncia, se note cierta parcialidad, incluso cierto cohecho que violenta este derecho a la administración gratuita, pues nos hacen denotar que todavía hace falta mucho que hacer y mucho trabajo por delante. El derecho a contar con mecanismos alternativos, que sí los existen y que generalmente sí acortan estos procedimientos, incluso nos ahorran como contribuyentes pues dinero que se podría utilizar en los juicios. El derecho a sentencias que sean explicadas en audiencia pública, el derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública y el derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil, lo cual era la amenaza constante de los cobradores de Coppel. Sin embargo, esto sí violenta los derechos humanos porque probablemente cuando uno no deja de pagar no es porque quieran robar eso, sino porque no pueden pagarlo, y el privar de la libertad a esa persona simplemente hacía que esa deuda fuera ahora sí realmente impagable, porque quitas toda posibilidad de generar ingreso a esa persona. Derecho a libertad durante el proceso, claro, esto a menos de que sea un caso o algún delito que no permita la libertad durante el proceso, ya es violación, es homicidio. El derecho a las personas procesadas a ser separadas de la sentencia, el derecho a que los adolescentes se desarrollen en un sistema integral de justicia. Y en el artículo 19 podemos ver plasmados el derecho a que las detenciones a autoridad judicial no excedan un plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con una autovinculación al proceso. Y aquí regresamos un poco a lo que estaba plasmado 3 artículos antes. Cuando existe la detención, generalmente la persona era trasladada a centros de interrogación no jurisdiccionales, es decir, casas de seguridad donde eran torturados y estos confesaban cualquier delito que fuera, matar al torito, quemar cualquier cosa. Ahora, estos cambios en materia de derechos humanos en nuestra Constitución nos buscan hacer que cuando alguien es detenido tenga que ser trasladado de manera inmediata a la instancia de justicia para que se respeten sus derechos humanos por estos supuestos. El derecho a que no se prolongue el plazo de detención, el derecho a que todo maltratamiento de la aprehensión en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad. Y vamos al artículo 20, donde plasma que el derecho al proceso penal sea oral, acusatorio y en el que se observen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y inmediación. Este artículo es referente a la reforma que mencioné antes, donde ya nos parecemos un poco, no en la parte formal, sin embargo, sí nos parecemos un poco al sistema americano, donde pues el proceso penal va a ser oral y acusatorio, es decir, no nos alejamos un poco de los grandes expedientes donde se formulaban las denuncias y el juicio en sí,
y vamos a un proceso donde vamos a estar de manera contradictoria, es decir, mediante la contradicción, donde el acusado responde a las versiones de la parte que denuncia para llegar a una verdad más clara, donde va a haber inmediación, que quiere decir que vamos a estar frente al juez hablando y defendiendo nuestra postura, y va a ser de manera inmediata, es decir, acto tras acto, para que no se olvide y se mantenga fresco en la memoria del juez al momento de decidir y de plantear una posible sentencia o una posible liberación. Los derechos de la víctima u ofendido, los derechos del imputado, que claramente ambos, a pesar de que probablemente algunos consideren que uno debe tener menos derechos al otro, en una zona donde generalmente eran violentados los derechos de ambos para generar cierta culpabilidad, que es lo que hemos estado tratando durante este video, pues es muy importante preservar el derecho tanto de la víctima a no sufrir pues una segunda victimización, también el derecho al imputado de que sea realmente él y no sea violentado en su físico y en su persona al momento de estar en un proceso penal. En el artículo 21, el derecho al ejercer acción penal ante la autoridad judicial en casos previstos por la ley, que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique, que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas con multa. Todo esto haciendo referencia a que no podemos extralimitarnos desde la perspectiva hablando del Poder Judicial, y se deben mantener las penas que establece la ley, no siendo excesivos, es decir, si una infracción administrativa no debe ser extralimitante. Nuestro artículo 22 habla sobre el derecho al sujeto a penas inhumanas, el derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, el derecho a que las penas sean proporcionales a los delitos sancionados y el derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. De nueva cuenta, hablamos y nos vemos desde una perspectiva tal vez un poco exagerada, pero no lo es, porque es muy importante ser específico en muchos aspectos para evitar vacíos y resquicios legales. Por lo tanto, aunque se parecieran parecidas algunas con otras, sí es muy importante tomar en cuenta cada una de ellas. Por ejemplo, que las penas sean proporcionales al delito sancionado. Claramente un homicidio debe ser más que un robo, pero probablemente el homicidio se hizo de manera culposa, se hizo desde condiciones que tal vez eximen de la responsabilidad, y esto ya hablamos en otra materia de penal, porque puede ser que incluso cuando uno comete un delito no haya pues los elementos necesarios para que sea castigado como delito, pero hablamos muy específicamente de alguien que sí lo comete, pero que está en un contexto o con características que hacen que generalmente sea aplicada una pena con la mínima al considerar ciertas características. Finalmente llegamos al artículo 23, que es el derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias, que el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver la instancia. Finalmente llegamos a las instancias del juicio, donde si llegamos al juez de control, si se acaban las 3 instancias, se acabó. Igual en esto, al hablar de que acabando las 3 instancias se acabó, pues nos referimos también al no ser juzgado 2 veces por el mismo delito, porque todo esto abona al evitar arbitrariedades de la autoridad, donde probablemente ya fueron procesados, fue encontrado como inocente, pero se encuentra nueva evidencia o se vuelve a plantear la acusación, y esto solo violenta el derecho del imputado y es una forma de presión hacia el sujeto. Por lo tanto, es importante estos derechos para evitar estas posibilidades. En general, pues
nuestra parte dogmática habla de del fácil acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, que como he hablado a lo largo de este video, que ya se hizo un poco largo y la idea era ser pues corto, pues todavía no llegamos a nuestro ideal dogmático. Todavía es cuestión de seguir trabajando como sociedad. Claro, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, son contrapesos gubernamentales que buscan el respeto a estos tratados internacionales, a estas leyes, a estos artículos constitucionales que buscan el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, necesitamos trabajar mucho como sociedad. No se puede hablar como gobierno porque el gobierno es el resultado de nuestra sociedad. Entonces, pues los derechos humanos